Buenas tardes, estimados participantes. Soy la licenciada Josefa Lozanía. Voy a ser la tutora durante este trimestre de la unidad curricular Prácticas de Intervención Organizacional. Eh, por favor, estén atentos a toda la información que se les da acá y cualquier duda, como siempre, estamos atentos para atenderlos desde el foro de dudas o el foro de anuncios. Entonces, vamos a trabajar hoy con prácticas de intervención organizacional. Vamos a trabajar también vamos a explicar lo que es la actividad uno, ¿verdad? Como pueden observar acá, aquí tenemos la tabla de contenido. Vamos a hablar de la intervención y diagnóstico del abordaje organizacional. Vamos a hablar de las técnicas de recolección de datos, del diagnóstico para la observación y la entrevista. Vamos a hablar de las variables psicológicas en las organizaciones. Vamos a hablar también del psicólogo como asesor organizacional. Vamos a dar una breve explicación acerca de cómo van a hacer la actividad uno y conclusiones y reflexiones. Ok, hablemos entonces de lo que es la intervención organizacional. La intervención organizacional no es más que un proceso planificado de cambio en una organización para mejorar su efectividad y bienestar de los trabajadores. Esta se basa en principios de ciencias del comportamiento de la psicología organizacional. Esta definición de lo que es eh, intervención organizacional, ella busca resolver los problemas específicos y mejorar áreas de funcionamiento. Puede ser a nivel individual, puede ser a nivel grupal o de toda organización. Es decir, entonces, que la intervención organizacional es un conjunto de acciones planificadas estratégicas que buscan optimizar el funcionamiento de una organización. No se trata de soluciones rápidas, sino más bien se trata de un proceso reflexivo colaborativo para generar mejoras duraderas. ¿Cuál es la importancia? La importancia es la adaptación a los cambios del mercado y la tecnología, la mejora del rendimiento de la productividad, el fortalecimiento de la cultura, muy importante, de lo que es la cultura laboral y el desarrollo del talento y la motivación de los empleados, ¿verdad? La resolución de conflictos y, por supuesto, optimizar lo que es la comunicación empresarial. Entonces, ¿qué es el diagnóstico organizacional? El diagnóstico organizacional es un proceso de recolección de datos, ¿verdad? Sobre el funcionamiento actual de la organización, ¿verdad? Esto sirve para identificar lo que son las fortalezas, ¿verdad? Lo que es las debilidades, oportunidades y amenazas, en fin, hacer un análisis FODA como tal. Nos permite comprender lo que es la cultura, la estructura, los procesos y las relaciones internas. Y es fundamental para definir los objetivos en la estrategia de intervención. Entonces, fíjense, antes de actuar, necesitamos entender la organización. El diagnóstico es una etapa crucial donde realmente lo que hacemos es recopilar la información relevante para ordenar nuestro panorama, aclararlo y saber lo que es la situación actual en la organización. Este análisis nos permite identificar dónde están los puntos fuertes, dónde están los puntos débiles y qué oportunidades y desafíos nos enfrentan. En el caso de las herramientas o las técnicas para lo que es importante la recopilación de datos, tenemos que hay para recopilación de datos, ¿verdad? En lo que es metodología de diagnóstico tenemos las entrevistas, que pueden ser individuales o grupales, con empleados de diferentes niveles. Tenemos las encuestas, que son cuestionarios estandarizados para obtener datos cualitativos sobre las actitudes y el clima laboral. Tenemos los grupos focales, que son discusiones guiadas para explorar temas específicos en profundidad. Tenemos la observación, que puede ser directa del comportamiento y las interacciones en el lugar de trabajo. Tenemos también el análisis de documentos, que sería la revisión de informes, indicadores de desempeño y políticas de la organización. También tenemos herramientas y modelos de diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, el análisis de redes, que son organizacionales, el mapeo de las organizaciones y flujo de comunicación dentro de la empresa.
Tenemos también las plataformas que se llaman, ya me imagino que ustedes han escuchado, que son las plataformas Feedback 360 grados, que esta plataforma es se podía hacer en ella una recopilación de evaluaciones de desempeño desde múltiples perspectivas. Tenemos también herramientas de medición del compromiso y la experiencia del empleado, que son plataformas digitales que monitorean o monitorizan el sentimiento de satisfacción del empleado en tiempo real. Tenemos también la utilización de la inteligencia artificial, que en este momento está muy de moda, que es el análisis de grandes volúmenes de datos, encuestas y comentarios para identificar los patrones y tendencias. Por ejemplo, análisis del sentimiento en comentarios de empleados. Entonces, recopilando toda esta información valiosa, ¿verdad? Tenemos que la observación puede ser directa, tenemos entonces lo que es el participante, que es el consultor, que involucra las actividades en una comprensión más profunda. Tenemos otros métodos, como ya dijimos, que son las entrevistas individuales, los cuestionarios, las encuestas, los análisis de documentos, informes, actas, grupos focales, en fin, hay una gran variedad de metodologías de diagnóstico. Entonces, fíjense una cosa, para realizar un diagnóstico robusto, debemos emplear diversas técnicas de recolección, como les dije. La observación, tanto directa como participante, nos permite ver de primera mano la dinámica organizacional, pero también podemos recurrir a lo que son entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, grupos focales, como ya dije, para obtener diferentes perspectivas y realmente una comprensión integral del comportamiento organizacional. Ok, entonces, tenemos aquí lo que son la evaluación de la intervención. En el caso de la evaluación de la intervención, tenemos aquí que eh, tenemos varios puntos claves. Tenemos una definición, la definición de lo que es métricas para el éxito. ¿Esto qué quiere decir? Aquí debemos saber qué indicadores vamos a utilizar para medir el impacto de la intervención, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es productividad, satisfacción del cliente, rotación de personal o clima laboral. En el caso de la recopilación de datos post-intervención, tenemos la repetición de encuestas o entrevistas o grupos focales y también tenemos el análisis de indicadores de desempeño, que son muy importantes. Tenemos la comparación de datos iniciales, es decir, una preintervención. Entonces, ¿qué hacemos? Determinar si se lograron los objetivos establecidos e identificar, por supuesto, lo que son las áreas de mejora. También tenemos el análisis de retorno de la intervención. Eso significa que debemos evaluar los costos de la intervención en relación con los beneficios obtenidos para poder saber si realmente nos es útil o no lo es. Tenemos también la integración de métricas neurocientíficas. Esto es un enfoque más avanzado. ¿Por qué se los digo? Porque eh, si fuese pertinente utilizar esta herramienta, como es el análisis de la actividad cerebral, que estamos hablando de los electroencefalogramas, por ejemplo, o medición de la respuesta emocional, sería interesante. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar el impacto de la intervención en el bienestar y compromiso de los empleados. Entonces, fíjese toda la evaluación de la intervención, cómo pudiéramos decir que ha avanzado, es la palabra, disculpe, ha avanzado. Ok, tenemos cuando ya entonces hacemos lo que es la implementación de de la evaluación, ¿sí? Entonces, en el caso de la implementación de la evaluación, estamos hablando, ¿verdad? De que aquí también seguimos unos pasos bastante importantes, ¿sí? Como lo son el caso de la comunicación efectiva en la organización. A nosotros hacer esta implementación vamos a lograr, ¿verdad? Generar comprensión y compromiso por parte de los empleados y ellos van a responder a preguntas y preocupaciones, que es lo más importante. En la ejecución de actividades planificadas, ¿verdad? Debemos facilitar talleres, sesiones de coaching y otras
no menos importantes, ¿verdad? En fin, de lograr la intervención. También tenemos la implementación de nuevos procesos y sistemas. Dependiendo de lo que encontremos en nuestro trabajo, pues lograremos implementar nuevos procesos y sistemas para optimizar nuestra gestión. Tenemos también lo que es la gestión del cambio, que es abordar la resistencia al cambio de manera proactiva. Sabemos que a veces los trabajadores se comportan de una manera, digamos, errática, puede decirlo de esa manera. Ellos tienden a resistir al cambio, ellos se resisten al cambio. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que dentro de todo nuestro plan está el abordar la resistencia al cambio de manera proactiva. También debemos involucrar a los líderes y agentes de cambio, que son importantes porque ellos son los que nos van a ayudar a generar este cambio, y debemos celebrar pequeños logros para mantener la motivación. En cada fase de nuestro trabajo debemos ir premiando el logro de cada uno de nuestros trabajadores. El uso de la gamificación, que es la perspectiva novedosa. Debemos integrar elementos de juego en la implementación de la intervención para aumentar la participación y el compromiso de nuestros empleados. Por ejemplo, debemos trabajar con un sistema de puntos, un sistema de insignias, un sistema de desafío en programas de capacitación e iniciativas de cambio cultural. Son muy importantes para que nuestros empleados se interesen por lo que es el proceso de la intervención y la evaluación de la empresa. Ahora bien, luego que hacemos todo eso, ¿verdad? Viene lo que es el análisis de el resultado. ¿Cuál es el análisis del resultado? Y de paso debemos hacer la interpretación de datos. ¿Sí? Entonces, en el caso de lo que es el análisis del resultado de la intervención, tenemos que hacer lo que es el análisis de resultados e interpretación de datos, ¿verdad? Lo primero es organización y sistematización de la información recopilada, es decir, que esto nos va a generar la creación de bases de datos y hojas de cálculo para facilitar nuestro análisis. Entonces, a esta información le hacemos el análisis cuantitativo, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar estadísticas descriptivas, medias, desviaciones estándar y porcentaje. Vamos también a la identificación de correlaciones y tendencias y vamos a la comparación de los benchmarks internos y externos. Ya les voy a explicar qué es eso. Tenemos también el análisis cualitativo, que es la identificación de temas recurrentes y en las entrevistas y puntos focales. Tenemos también el análisis del discurso, ¿verdad? El análisis del discurso y el lenguaje utilizado por los empleados. Es vital, es muy importante saber eso. Y tenemos también la búsqueda de los insights y comprensiones profundas sobre la dinámica organizacional. Eso va a depender, ¿verdad?, de lo que es la dinámica organizacional de la empresa que estamos evaluando o la empresa objeto de nuestro trabajo. Nosotros somos los que nos encargamos de manejar esa situación. En el caso de los benchmarks, ¿verdad? Eso se refiere a un punto de referencia o de comparación, puede ser utilizado, como les digo, para evaluar el rendimiento y la calidad de algo, ¿me entienden? Entonces, en el caso de lo que son negocios, ¿verdad? Como, o sea, un benchmark como punto de referencia se usa como un estándar de comparación, ¿sí? Como un estándar de comparación, esa es la palabra adecuada. Entonces, en el caso de los negocios, esto implica un profundo estudio de estrategia y mejores prácticas para identificar las oportunidades de mejora. Entonces, es importante para nuestra evaluación. Tenemos también la visualización de datos, ¿verdad? Uso de gráfico, vamos a utilizar gráfico, vamos a utilizar fotografías, vamos a utilizar todo tipo de información que nos permita visualizar nuestros hallazgos de manera clara y efectiva. Tenemos también la integración de la IA, que es importante. La IA es una herramienta que se puede ayudar para identificar a esos patrones que están ocultos a simple vista y nos permite realizar un análisis predictivo para generar esas visualizaciones automáticas que facilitan nuestra interpretación. El desarrollo de estrategias de intervención. Tenemos allí, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de estrategias de intervención que habla, ¿verdad? De que debemos siempre tener
o que debemos definir cuáles son los objetivos, si son claros y si son medibles. ¿Ok? Debemos saber qué se espera lograr con esa intervención. Eso es un interrogante muy interesante que debemos tener siempre presente. ¿Y cómo se medirá el éxito? ¿Es indistinto o es diferente dependiendo de la naturaleza del estudio y de lo que ustedes vayan a abordar? Pero son interrogantes que ustedes se deben responder cuando vayan a hacer una estrategia de intervención. De igual manera, la selección de la estrategia de intervención debe ser adecuada, idónea. Debemos considerar, es muy importante que consideremos lo que son los resultados de diagnóstico, la cultura organizacional y los recursos disponibles. O sea, con esta triada nosotros debemos seleccionar cuál es la estrategia de intervención más adecuada, según el caso. Eh, como ejemplo de estrategia, tenemos intervenciones a nivel individual, por ejemplo, que tenemos la parte de lo que es coaching, lo que es mentoring, con programas de desarrollo de liderazgo y otros, pero estos considero que son los más interesantes. Tenemos también las intervenciones a nivel grupal, que son las team building. Tenemos talleres de comunicación, tenemos resolución para lo que es la resolución de conflictos como tal. Tenemos también intervenciones a nivel organizacional, como es la reestructuración, la implementación de nuevas políticas, programas de gestión y el cambio cultural. En el caso del diseño detallado del plan de intervención, ¿verdad? Tenemos que colocar actividades específicas a realizar. Debemos colocar cronogramas y cuáles son los responsables. Debemos tener los recursos necesarios para tal fin y debemos tener estrategias de comunicación y participación de los empleados. Eso es sumamente importante porque es para ellos que estamos haciendo esta intervención y la parte organizacional, lo que es la organización como tal. Tenemos también desde el enfoque de la neurociencia para el diseño de intervenciones. Este es un aditivo bien interesante que se ha sumado en los últimos tiempos. Entonces, desde allí, desde la neurociencia, debemos apoyarnos para el diseño de programas y capacitaciones que aprovechen el cerebro y a, ¿cómo les digo? Para que el cerebro y logren aprender mejor, como es el espaciamiento, la repetición y la conexión emocional. También debemos implementar estrategias de comunicación que minimicen la resistencia al cambio, al considerar las respuestas neuronales al medio y la incertidumbre. Es muy importante este paso. Vamos a trabajar ahora con las variables psicológicas en las organizaciones. Tenemos gran cantidad de variables psicológicas que se utilizan para el campo organizacional, pero a, a criterio personal, una de las más importantes son, es la motivación, ¿verdad? Que viene a ser el nivel de energía y entusiasmo que los empleados, con los empleados elaboran sus distintas gestiones. Tenemos el clima laboral, que es la parte psicológica, la atmósfera psicológica del trabajo como tal, en el trabajo. Tenemos la cultura organizacional, que son esos valores y creencias y normas que comparte la organización que dan forma a lo que es la identidad de la organización como tal. Tenemos el compromiso organizacional, que es el nivel de identificación y lealtad e involucramiento que tienen los empleados con la organización y con los objetivos. También tenemos el liderazgo, que, ¿verdad? Que es la capacidad que tienen algunos individuos de inspirar y guiar a sus equipos hacia el logro. Tenemos también la comunicación, que es la efectividad con la que transmitimos la información dentro de lo que es la organización como tal. Tenemos el estrés laboral, que es la respuesta del factor humano a las demandas laborales que percibe como excesivas e inmanejables. Generalmente esa variable psicológica es bien importante porque siempre es una de las que se toma en cuenta a la hora de una evaluación. Tenemos también la satisfacción laboral, que es el grado que los empleados se sientan contentos y realizados con su trabajo, y un factor muy importante para la retención de talento, claro, porque si un trabajador se siente satisfecho desde el punto de vista laboral, él se va a mantener en la organización. En todo esto que hemos conversado, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Cuál es el rol del psicólogo, ¿verdad? En la organización. Fíjense qué interesante porque aquí hablamos de que el psicólogo, ¿verdad? Tiene
El psicólogo definitivamente es un experto en comportamiento humano, ¿verdad? Y dinámicas organizacionales, ¿verdad? Desde sus funciones principales, aporta conocimientos sobre lo que es la motivación, el liderazgo, la comunicación y la cultura. También facilita el diagnóstico y la comprensión de problemas organizacionales y diseña e implementa intervenciones basadas en esa evidencia científica. Ok, ¿cuáles son los roles claves del psicólogo de intervención? Tenemos que el psicólogo puede ser consultor y asesor, es el que guía a la organización a través del proceso de cambio. También tenemos la parte de diagnóstico porque él es diseñador de intervenciones, crea estrategias personalizadas para abordar los desafíos. También es facilitador porque él lidera talleres, reuniones que tienen que ver con lo que es el proceso de cambio. También utiliza distintas metodologías para identificar las necesidades y problemas porque él también es un evaluador que mide la efectividad de las intervenciones implementadas. ¿Ves? Entonces, aquí también desde la perspectiva innovadora, ¿verdad? Integrando lo que es la neurociencia, desde este punto de vista se aplican principios para entender mejor la toma de decisiones, es decir, la neurociencia de la toma de decisiones, el aprendizaje y la gestión del cambio a nivel de lo que es el cerebro, comportamiento cerebral. También él diseña intervenciones que consisten en todo lo que tiene que ver con cambios y las respuestas emocionales en el entorno laboral y fomenta la creación de entornos que promuevan el bienestar y la salud mental desde una perspectiva neurocientífica. Entonces, como pueden ver, el psicólogo juega un rol sumamente importante ya que es estratégico y a su vez como asesor, o sea, su experticia en el comportamiento humano y las dinámicas grupales es importantísimo porque él facilita lo que es el diagnóstico, diseño de intervenciones efectivas y media en conflictos. Y mira, en una última instancia también contribuye a la organización de manera más saludable y productiva. Por supuesto que sí. Entonces, vamos a decir que desde el punto de vista de las conclusiones, podemos decir que aprendimos. Aprendimos lo que es las recomendaciones para el futuro, ¿verdad? ¿Qué pasos? Ya ustedes saben qué pasos deben tomar, cómo se debe mantener y potenciar el cambio que se logró, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la importancia de lo que es una intervención organizacional continua, el desarrollo organizacional es un proceso obviamente continuo y adaptable. En ese sentido, la necesidad de estar atentos a los cambios es importante para realizar los ajustes correspondientes. De igual manera, también podemos decir que el mayor uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico y personalización de las intervenciones es una de las tendencias futuras desde el punto de vista de organizacional y de recursos humanos, porque el énfasis creciente en el bienestar del empleado y la salud mental, el diseño de intervenciones más ágiles y adaptativas en entornos dinámicos, gracias a los adelantos que en este momento tenemos. Les voy a explicar la, la evaluación que deben hacer. Ya se las voy a buscar acá. Eh, Vamos a abrir de una vez el aula para que ustedes se sientan familiarizados con lo que es el aula virtual. Vamos a buscar aquí el curso correspondiente, es prácticas de intervención organizacional, y vamos a observar, ¿verdad? Fíjense ustedes el tablero principal donde dice bloque general, bajamos y acá vamos a ver lo que es la actividad 1. En la actividad 1, como pueden observar, abre el 26 de mayo a las 001 y cierra el 1 de junio a las 002. Perdón, 23:59. Aquí vamos a trabajar con un caso práctico, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta evaluación? El propósito es que conoce las fases para el diagnóstico y abordaje organizacional a través de las técnicas de recolección de datos de las variables psicológicas presentes en las organizaciones. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Estimado participante, analice y resuelve el caso práctico aplicando los conocimientos introductorios adquiridos en la unidad 1 de la unidad curricular Prácticas de Intervención Organizacional
para diagnosticar la problemática e identificar las variables psicológicas relevantes, proponer un plan de intervención inicial y definir criterios de evaluación preliminar, asumiendo, por supuesto, el rol de psicólogo organizacional consultor. Entonces, aquí les puse yo un caso, ¿verdad? Que se llama, la empresa se llama Quesera Mamá Tía, que es una empresa local dedicada a la producción y distribución de quesos artesanales. ¿Cuál es la problemática? Los directivos de Quesera Mamá Tía han notado una disminución en la productividad general y un aumento de conflictos internos entre los diferentes equipos de trabajo, como lo son producción, administración y ventas. Durante los últimos 6 meses han solicitado la intervención de un psicólogo organizacional para diagnosticar la situación y proponer un plan de abordaje. ¿Qué deben tomar en cuenta ustedes? Deben planificar un diagnóstico organizacional, es decir, detallen las técnicas de recolección de datos que utilizarían para comprender la situación de que será mamatía y deben justificar la elección de la técnica que utilicen. Deben identificar variables psicológicas relevantes, ¿verdad? Basándose en la información proporcionada sobre el problema, ¿qué variables psicológicas consideran ustedes que podrían estar influyendo en la dinámica organizacional? Deben explicar cómo estas variables podrían estar manifestándose en la empresa. Deben proponer un plan de intervención, diséñenlo y este plan debe abordar los problemas identificados, ¿verdad? Debe incluir objetivos claros y acciones específicas de cada objetivo. Debe también deben definir claramente los criterios de evaluación, es decir, establezcan al menos 5 criterios concretos y medibles que permitan evaluar la efectividad de su plan de intervención en la empresa que será Mamatía. Deben describir el rol del psicólogo como asesor organizacional, en este caso particular, resaltando las competencias y consideraciones éticas pertinentes. Una información adicional que van a considerar es que la empresa es de tamaño mediano, cuenta aproximadamente con 50 empleados distribuidos en departamentos de producción, administración y ventas. La cultura organizacional no ha sido formalmente definida y se perciben diferentes estilos de gestión entre los líderes de los distintos departamentos. Tampoco se han realizado intervenciones organizacionales previas de manera formal. Ese es el problema o el caso práctico que ustedes van a trabajar, ¿verdad? ¿Cuáles son las disposiciones de forma? El documento debe cumplir con las normas APA, que son, debe colocarse las normas UVA. ¿Por qué las normas UVA? Porque las normas UVA pues están diseñadas con un compendio de las normas APA e información adicional colocada por nuestra institución. Debe tener un interlineado de 1.5, letra Arial 12, imágenes, márgenes adecuados, propio de la normativa, y un máximo de 7 páginas, ¿ok? Traten de organizarlo de manera clara y profesional. La ponderación, como saben bien, es 25% y los criterios de evaluación son los siguientes. 20 puntos, plan de diagnóstico fundamentado. 20 puntos, identificación y análisis de las variables psicológicas clave. 20 puntos, plan de intervención. 10 puntos, dominio del rol y ética del psicólogo organizacional. Y 20 puntos, criterios de evaluación que sean específicos, alcanzables, relevantes, con plazos definidos y alineados. Y las disposiciones de forma, 10 puntos. Espero que hayan podido comprender lo que es la evaluación de su actividad y que puedan hacerlo con el éxito correspondiente. Volvemos acá. Como reflexión final, les voy a decir que cultivar una cultura requiere buen narrador, cambiar una cultura requiere un editor. Le quiero dar las gracias por su atención y además de eso, cualquier duda que usted tenga a bien tener, por favor, comuníquese a través del foro de dudas, a través de la mensajería interna del aula virtual y con mucho gusto les estaré atendiendo y los estaré apoyando en su gestión de aprendizaje. Muchísimas gracias y estamos a su completa disposición.